que era tonta, pava, que no sabía hacer nada. Por bailar yo era la maraca más grande, yo era prostituta, yo era una poca cosa. Entonces en ese momento fue que me quitó los zapatos, me quitó la polera y me echó a la calle. Pero eso fue como a las 12 de la noche en invierno, hacía mucho frío y ahí me dejó. Es violencia cuando te obligan a tener sexualidad cuando no quieres. La violencia física deja marca, pero marcas que con el tiempo se borran. La violencia psicológica te acompaña durante toda la vida. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Durante el estallido social en Chile, el tema de la violencia contra la mujer cobró fuerza gracias a la intervención Un violador en tu camino, del colectivo chileno Las Tesis, que se replicó en diferentes ciudades alrededor del mundo, a raíz del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. La violencia contra la mujer se ha invisibilizado dentro de nuestra sociedad y son muchas las mujeres que lo sufren a diario. Según cifras de la tercera encuesta nacional de violencia intrafamiliar, un 36% de las mujeres en nuestro país reconoció haber sufrido alguna vez en la vida violencia psicológica y un 38% comenta que ha sufrido agresión al menos una vez en la vida. Nuestra primera víctima no quiso mostrar su rostro ni decir su nombre por motivos de seguridad. En esta ocasión la llamaremos Alejandra. Este es su duro testimonio. Durante el pololeo, porque era muy celoso, me hacía escándalo, muchas veces me tironeó y yo debí quizás darme cuenta en ese momento y no casarme, pero pensé que iba a pasar, porque claro, uno igual era joven, pensé que iba a cambiar, que esto era, no sé, porque me quería mucho a lo mejor, no sé, y lo hice nomás, no lo pensé mucho en realidad. Yo, de hecho, cuando tuve mi primer hijo, me pegó durante todo el embarazo, cuando estuve esperando a mi hijo, al primero. O sea, y no era tan solo pegarme, era como que era matarme, porque él me trataba de ahorcar siempre, y con cuerdas. Después a mi hijo, me pegó durante todo el embarazo, me dejó sangrando hasta los 8 meses y algo. Tal como en el caso de Alejandra, muchas veces la violencia psicológica escala a otro tipo de violencia. Y es ahí su importancia, además de las cicatrices psicológicas que deja en las mujeres, ya que entran en el llamado ciclo de la violencia, en el que el agresor sufre constantemente bruscos cambios de comportamiento hacia su pareja. El ciclo de la violencia, la dinámica de la violencia, tiene un funcionamiento, y cuando estás inmerso en eso, empiezas a justificar la violencia. Todo comenzó cuando él empezó a cuestionar mi estilo de vida, cómo estudiaba. Bueno, las palabras que más me marcaron de esta relación que tuve con él fue que, bueno, por bailar yo era la maraca más grande, yo era prostituta, yo era una poca cosa. Por ejemplo, esto puede tardar días, semanas, meses. Y luego la mujer trata, en esta fase la mujer trata de mitigar un poquito esta situación, como no, tranquilo, es que tuvo un mal día. Primero se presentaron escenas de celo, de repente no me gusta la ropa que usáis y cosas así más pequeñas. Se volvía loco, era terrible. Perdía, yo creo, los estribos porque no era él, se salía como de su personaje de educadito. Bueno, al principio sentía demasiada extrañeza, me daba lata por él, de hecho pensaba en ayudarlo, tratar de calmarlo y ya después ya era miedo. En mi caso fue desde que nos casamos. Fíjate que el pololeo fue muy bonito. De hecho yo lo vi como un hombre con el cual me podía ver más años haciendo familia, porque era un hombre muy respetuoso, era muy encantador, me abría la puerta del auto, entonces no tenía indicios de que yo
uno pudiera pensar de que las cosas iban a cambiar después de casado. Tus opiniones ya no importan, el círculo de amigos se reduce, dejas de, en algunas instancias como en mi caso, de trabajar, te dedicas a la familia, luego a los hijos. Por lo tanto, el hombre es el que trae el dinero a la casa y desde ahí ya tu autoestima se va matando por dentro. Y después de esto viene la última fase, que se llama la luna de miel, y es la fase del arrepentimiento, donde la pareja pide perdón, se justifica, le hace regalos, la hace sentir que es maravillosa, ¿verdad? Y le atribuye a su comportamiento la violencia que ejerció. Los datos en materia de violencia cada vez son más preocupantes. Un 32% de las mujeres chilenas entre 15 y 59 años que ha tenido una relación de convivencia ha sufrido violencia intrafamiliar. De este porcentaje, un 31% sufrió violencia psicológica, un 16% violencia física y un 6% violencia sexual, según cifras entregadas por la ONG Mente Sana en octubre de 2019. Bueno, en Chile, lamentablemente, desde hace muchos años, nos regimos por una legislación en materia de violencia contra las mujeres que limita este problema únicamente al espacio familiar. La violencia contra las mujeres se aborda de manera fragmentada, que algunos casos son conocidos por los tribunales de familia y otros casos son conocidos por el sistema penal, sin que estas instituciones dialoguen entre sí ni procuren dar una respuesta integral a esa mujer que se encuentra en esa situación. Salir del círculo de la violencia es realmente muy complejo y uno de los grandes pasos es denunciar. Esto se convierte en una de las decisiones más difíciles. En muchas ocasiones se siente miedo o tal vez vergüenza. Fui muchas veces a hacer denuncias cuando recién había pasado el episodio y me recuerdo que una vez fui con la mamá de él y empujó a la mamá, prácticamente la tiró al suelo y me pescó a mí del pelo y me metió al auto y me trajo de vuelta. No pude hacerlo. Y la vez que lo hice fue porque, bueno, pasó un episodio, esto fue en la playa, que se puso así, yo no sé si fueron escenas de celos, no sé qué fue, pero la cuestión es que me pegó y yo salí corriendo con mi hija más chica. Quise ir ahí a los carabineros porque había una comisaría. Y no lo hice porque igual yo sí, las veces que no fui muchas veces porque pude a lo mejor haberlo hecho, era por vergüenza. Yo cuando fui a denunciar, después viene todo el temor, porque a él lo fueron a notificar al trabajo. Y después desde mi familia me dijeron, ¿será necesario? ¿Esto puede ser malo? ¿Y si a él lo echan, cómo te van a ayudar con los niños? O sea, es otra visión, no es lo que tú esperas. Me empezó a mandar mensajes que si no estaba con él no iba a estar con nadie, que tenía que tener los hijos con él y no con otra persona, que me iba a arrepentir. Y ahí fue cuando recurrí ya a ir a Carabineros y no tuve ningún respaldo, ningún apoyo, porque primero que nada llego allá y ellos no se ponen en su papel y en su labor como carabineros, lo cual lo que tienen que hacer. Llegué allá y el carabinero primero es como que me mira como mujer y no netamente como debería haber tomado mi caso. Les pongo mi situación, le digo que estoy siendo acosada por mi ex pololo y me dice que no puede hacer nada porque solamente fue un ex pololo. No convivimos ni habían hijos de por medio. Entonces yo en ese periodo tenía 17 años, fui con mi mamá y se les puso de que igual era una situación delicada porque ya era un acoso más allá, queríamos una orden de alejamiento. Es súper importante enfatizar en cuáles son los canales de denuncia, en que, no es en que si una persona, por ejemplo, se percata de algún caso de violencia, puede hacerlo a través de teléfono, por ejemplo, comunicándose con la oficina del Centro de la Mujer, puede hacerlo a través de Carabineros, existen en los establecimientos educacionales también, por ley, por ejemplo, los profesores, los administrativos, tienen que hacer la denuncia.
Más grave aún es que las mujeres tienden a normalizar conductas violentas y bajar el perfil de algunas situaciones. Es por esto que preguntamos a transeúntes para saber realmente qué se entiende cuando hablamos de violencia psicológica. Violencia psicológica es todo tipo de presión o coacción que tú ejerces sobre una persona. Falta de, ¿qué le digo?, de comunicación. No, a veces no se entiende pues con la pareja y siempre pasa eso. Puede ser con gritos, puede ser con amenazas, como te digo. Cuando uno agrede con las palabras. Te disminuyen, te dejan como trapo, te dicen cosas espantosas. Hay mujeres que también son depresivas, cambio de humores y hacen que cualquier hombre no tolere eso. A garabatos, malas palabras. No tienen trabajo remunerado, entonces como que la desvalorizan a la mujer. Te veís mal hasta un no podís como pareja. A lo mejor no te puede pegar físicamente, pero ya con palabras hirientes, eso de repente es mucho peor. El llamado de las autoridades siempre es a denunciar. Sin embargo, la confianza en el sistema se ha perdido por falta de resultados concretos. La falta de cumplimiento en órdenes de alejamiento es uno de los claros ejemplos. De partida los carabineros, cuando fui a hacer la denuncia, se tiraron como al hacho, diciéndome que como una mujer tan linda y que cómo aguanté y muchas otras cosas más. Después de eso tuve que ir a contratar lesiones. También ahí en el consultorio viví lo mismo, me decía lo mismo un tipo que me atendió. Bueno, lo sacaron de la casa, obviamente tenía orden de alejamiento. Se supone que los carabineros tenían que venir diariamente, un par de veces mínimo, cosa que nunca fue. Ellos venían, por decirte, no venían ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, y el viernes o el sábado aparecían y me hacían firmar la semana completa. Después de hecha la denuncia me costó. Pasamos otro episodio fuerte. Todo el proceso fue mal, porque cuando yo salía de la sala de audiencia, ni siquiera salía del juzgado, él salía amenazándome, diciéndome lo que me decía siempre. Anda y te vienen a acompañar, anda y con guardaespaldas y me decía de todo. Pero en el mismo momento, o sea, me dejaban salir con él y nadie se preocupaba de eso, de que yo saliera un poco antes, por último, no sé. Todo fue mal, no se preocupan. Cuando terminé mi relación con él, no quería denunciar, no quería hacer nada, por el hecho de que no quería seguir viéndolo, no quería saber nada del tema, quería olvidarme de todo. Llegamos allá, teníamos que tener una mediación y bueno, lo hicieron pasar primero a él. Él es militar de la Fuerza Aérea, así que bueno, usó su arma de ir vestido como funcionario. Lo hicieron pasar primero a él en la mediación y luego entré yo, lo cual la niña que estaba a cargo de la mediación me dice con estas palabras que yo soy una tonta porque cómo se me ocurría dejar un militar, lo cual me podía ofrecer todo en la vida, y yo simplemente me dedicaba a estudiar danza, lo cual era algo mundano y más o menos me iba a morir de hambre. El rol del Centro de la Mujer es ofrecer apoyo a las víctimas de violencia. Sin embargo, no todas lo reciben. Entonces ahí recurrí a ir al Centro de la Mujer para pedir orientación y explicar mi situación. Tenía mensajes, tenía todo, y el Centro de la Mujer lo único que me dijo fue como, chuta, cambia el número para que no te siga molestando, aquí te podemos agendar una hora con una psicóloga y bienvenida al Centro de la Mujer. Nosotros acá no discriminamos por violencia física o violencia psicológica, no, acá para nosotros la premisa es violencia. Hemos tenido la suerte de que estas mujeres han confiado en nosotros y nuestra respuesta en ese minuto son de tratamiento y terapias de contención. Y yo fui a solo una terapia y no quise ir más porque sentía que no me ayudaba. Personalmente no creo que me ayude mucho una terapia psicológica. Si bien desde 1994 existe una ley de violencia intrafamiliar o 20.066, es de suma urgencia contar con una ley que sancione la violencia contra la mujer de forma categórica, incluyendo las parejas fuera del matrimonio. Fuimos en busca de la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, que se refirió a la violencia psicológica y además dejó un claro mensaje. Esta es una violencia histórica en la humanidad, pero que en los últimos años se está visibilizando. Ha habido una evolución muy importante, te diría, en el mundo entero en los últimos 50 años y en Chile en los últimos 30. Y lo que la tarea que tenemos nosotros es acelerar esa evolución para efectivamente erradicar la violencia contra la mujer y conseguir una misión que no ha sido tan fácil como uno puede imaginar, que es que todos los chilenos y chilenas comprendan que nada justifica la violencia contra la mujer.
Hablamos con Carolina Contreras, abogada y asesora de dicho ministerio y jefa del Departamento de Reformas Legales, quien nos explicó cómo opera la justicia. Cuando el maltrato psicológico sostenido en el tiempo se constituye o se configura el delito maltrato habitual. Y ese delito maltrato habitual es violencia psicológica sostenida en el tiempo. Y esto es un problema que tiene la ley, que la violencia tiene que ser demostrada que es sistemática en el tiempo, es decir, una mujer se levanta en la mañana, sufre violencia, durante el día sufre violencia, se acuesta en la noche sufriendo violencia. Y para ello, este relato que hace ella de su vida, de cómo vive, es suficiente para entender que hay maltrato habitual. Pero hay jueces que estiman que tiene que ser un recuento de hechos. La violencia psicológica aún no recibe la importancia necesaria, a pesar de las graves consecuencias que trae para la víctima, ya que pueden llevarla a perder el interés por su propia vida. Este tipo de agresión puede ser el primer paso para escalar a otro tipo de violencia e incluso llegar a un femicidio. Es la antesala, se podría decir, a la violencia física. Puede comenzar de una manera muy sutil, como lo que yo te señalaba, que eres tonto, que lo voy a hacer yo porque tú no lo puedes hacer, hasta por qué te vas a poner ese chaleco, por qué te vas a vestir así, para qué te vas a vestir así. Y vivir todo esto en el fondo es como vivir con un extraño, que te podía matar en cualquier momento, que podía matar a mis hijos, porque a mis hijos les daba unas golpizas, pero terribles. Una vez a mi hijo lo intentaba ahogar en la tina, casi me lo mata. Y él es el que quedó más marcado, me siento culpable por haberle dado yo el padre que tienen, porque él es el que más sufrió. Pudo haber muerto mi hijo. Él cuando me agredía me empujaba primeramente, me retenía en alguna pieza o en alguna casa, no quería que yo me fuera. Yo no podía arrancar de él porque él en la calle me tomaba del brazo fuerte y cosas así. Gritaba, me sacaba mi celular para que yo no pudiera llamar a nadie porque muchas veces me vi la necesidad de llamar a alguien. Así como Alejandra, Darling, Nair y Magdalena, hay muchas mujeres más pidiendo ayuda, apoyo y justicia. Pero la ley es insuficiente y no entrega la protección necesaria a las víctimas, además de hacerlas sentir avergonzadas al momento de denunciar y exigir evidencias difíciles de comprobar. El mensaje que le daría a una mujer con violencia sería que no tenga vergüenza, porque yo creo que una de las mayores cosas que te frena a comentarlo es la vergüenza. No, que lo haga a tiempo, y de hecho que se fijen en el pololeo, porque en el pololeo es donde uno tiene que darse cuenta, porque ya muchos muy celosos, que te hagan escenas de celos, está claro que el día de mañana van a sufrir violencia. Creo que la violencia psicológica, si tú me preguntas, que yo viví las dos, es peor que la física. A mí él me puede haber pegado, pero ese moretón se me fue. Pero la psicológica está de por vida. Decirle a las mujeres que sufren de violencia que se miren al espejo todos los días y se digan: yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Solo resta seguir contribuyendo para que exista un real cambio en nuestra sociedad y autoridades en relación a la violencia contra la mujer y no tengamos que seguir escuchando testimonios como los de este reportaje.